tema será abordado por la doctora Norma Patricia López Acosta y el título de su ponencia es Consolidación del suelo del nuevo aeropuerto de la Ciudad de México con tecnologías de precarga con vacío. Adelante, doctora. Muchas gracias, Francisco. Buenos días a todos. El tema que expongo a continuación es consolidación del suelo del nuevo aeropuerto con tecnologías de precarga con vacío. Bueno, ya se mencionó previamente por el doctor Mendoza y la doctora Osa. Debido a la problemática del suelo de Texcoco, se requiere un mejoramiento del suelo, principalmente para prevenir problemas de hundimientos diferenciales o hundimientos a largo plazo que sean inaceptables para las estructuras que se van a construir. Para estos mejoramientos del suelo, una técnica muy común es la precarga convencional, la cual generalmente se complementa con la introducción de drenes dentro del suelo para acelerar el proceso de consolidación. Estos drenes pueden ser construidos con arena o bien con elementos prefabricados que pueden ser planos o cilíndricos. Adicionalmente existe la posibilidad de poder agregar presión de vacío para acelerar aún más el proceso de consolidación del suelo. Principalmente podría decirse que existen dos técnicas para agregar vacío dentro del suelo. Una de ellas es la tecnología Dren-a-Dren y la otra con una membrana hermética. Estos métodos de consolidación con vacío lo que pretenden es reducir la presión de poro, la presión de agua dentro del suelo mediante la aplicación de presión de vacío a través de drenes verticales dentro del suelo en los estratos superficiales. Con ello se incrementa el esfuerzo efectivo, como ya nos explicó ampliamente Alexandra, y se propicia la consolidación del suelo. La presión de vacío, las ventajas que tiene es que permitiría o permite disminuir el espesor de una precarga convencional o también en algunos casos donde existe escasez de material en el sitio de construcción podría reemplazar a la precarga. Se dice que con la presión de vacío es equivalente a colocar una capa de material que puede ser de 3 a 4 metros de espesor. En teoría, la presión de vacío que uno puede aplicar corresponde a la presión atmosférica del lugar donde se aplica esta técnica, que para la Ciudad de México o para el sitio del exlago de Texcoco correspondería aproximadamente 78 kilopascales. Ya mencionó ampliamente el doctor Mendoza, se construyeron desde 2014 en el sitio del exlago de Texcoco un polígono de tramos de prueba. Posteriormente, en el 2016 se construyeron otros 2 tramos con estas tecnologías de vacío que están muy cercanos, como ustedes los pueden ver aquí. El tramo de vacío Dren-a-Dren y de vacío con membrana hermética, a los cuales me referiré en esta presentación. Les muestro aquí una visión general del tramo con la técnica Dren-a-Dren. Inició su construcción en junio de 2016, la prueba duró aproximadamente un año, terminó en junio de 2017. La técnica con membrana hermética inició en mayo de 2017 y aún se encuentra en proceso. El procedimiento constructivo para la técnica Dren-a-Dren consiste inicialmente en un despalme, posteriormente la colocación de un geotextil y la primera capa de material que se utilizó como plataforma de trabajo. Se hizo una colocación de instrumentación y exploración geotécnica también, se colocaron los drenes verticales, se encendió el vacío y al final se colocaron las últimas capas de material. Para el otro tramo con membrana hermética se hizo igualmente la limpieza del sitio, se colocó geotextil, se colocaron las primeras capas, se hizo exploración geotécnica, se colocaron drenes verticales prefabricados. En este caso se excava una trinchera, se coloca un geotextil, posteriormente una membrana hermética. Digamos que esa es la diferencia principal entre una técnica y otra. En esta técnica el vacío se inyecta directamente en cada dren vertical y en esta otra técnica lo que se hace es, se coloca una membrana que se entierra en esta trinchera, se coloca un lodo bentonítico para generar un sello
y debajo de la membrana se aplica el vacío. Al final, esto se cubrió con material de tezontle. En ambos casos, estos tramos de prueba tienen 2 metros de espesor de tezontle, aproximadamente 28 metros y 27 metros de longitud de los drenes verticales prefabricados en uno y en otro caso. Les muestro aquí algunas fotografías ilustrativas de estos tramos de prueba. Para el caso del tramo de dren a dren, estos son los drenes prefabricados que se utilizaron de forma cilíndrica, conocidos como Star Dren o tipo estrella, están envueltos con un geotextil no tejido. Esta es la instalación de los drenes y esto es una fotografía que ilustra los drenes instalados. En total se colocaron 3.045 drenes con un arreglo triangular de 1.2 metros. Esta es una vista general. Una vez colocados los drenes verticales prefabricados se unen a sistemas de tuberías horizontales que a su vez esas tuberías se conectan con un sistema de bombas. En total, para este tramo se colocaron 6 bombas en el lado sur de este terraplén, de esta plataforma de prueba. Se tienen 6 bombas y en cada bomba habilitaba a de 500 a 508 drenes. Estas son imágenes aéreas de este terraplén ya terminado y además en observación. Estas son imágenes, es una imagen de líneas marcadas con cal en la superficie de la plataforma de prueba. En el caso del tramo con membrana hermética se utilizaron otro tipo de drenes. Los drenes prefabricados fueron de tipo plano, los que son los más comunes. En total 2.808 drenes con un arreglo triangular también con separación a 1.2 metros. En este caso, este tramo de pruebas lleva una cama de arena en la que se colocan unos drenes cilíndricos que van horizontales y traslapados a lo largo de toda la plataforma. En este caso, este tramo de prueba consta únicamente de 2 bombas, en la que se tiene por cada bomba 21 drenes horizontales como estos. Estos son los drenes verticales ya instalados y esta es la colocación de los drenes horizontales, en los cuales se tenía que excavar un poco para poderlos colocar. En este caso no hay una conexión entre el dren horizontal y los drenes verticales. Después de esto, se instala la trinchera, se coloca la membrana hermética y se enciende el vacío. Se observa aquí la diferencia de la membrana y el momento en el que se enciende el vacío, cómo hace succión dentro o debajo de la membrana. Esta es una fotografía que ilustra el tramo ya con una sobrecarga cuando se completaron los 2 metros de altura de tezontle. Una vasta exploración geotécnica se aplicó en ambos tramos, constituida principalmente por sondeos de penetración estándar, sondeos con piezocono, muestreo selectivo, pruebas de veleta y también sondeos con sonda suspendida. Esta es la exploración distribuida para el tramo dren a dren y en este caso para el tramo con membrana hermética. Con esta exploración geotécnica ha sido posible caracterizar el sitio de prueba constituido con la estratigrafía típica que ya conocemos de todo el Valle de México, una formación arcillosa superior, una capa dura, formación arcillosa inferior, depósitos profundos, formación arcillosa profunda y una formación estratificada profunda. En este caso, la capa dura se ubica aproximadamente de 30 a 32 metros de profundidad y los drenes en ambos terraplenes de prueba quedaron arriba de esta capa dura. Bueno, también para poder observar y monitorear deformaciones, hundimientos, presiones de poro y presiones de vacío y también desplazamientos horizontales en ambos tramos de prueba, se instaló todo un programa de instrumentación constituido por placas de asentamiento, extensómetros, inclinómetros verticales, el perfilómetro que mencionaba el doctor Mendoza previamente, piezómetros de tipo casagrande y eléctricos y vacuómetros también, con la distribución que ustedes pueden apreciar aquí para el tramo dren a dren y para el tramo con membrana hermética.
A partir de todos estos instrumentos, el Instituto de Ingeniería ha podido observar el comportamiento de estos tramos de prueba. Muestro aquí brevemente resultados de presiones de vacío para el caso del tramo dren-a-dren, que es un valor en medio de la presión de vacío en el periodo total que funcionó el vacío, que fue de 6 meses. Se observa aquí en el lado sur la ubicación de las 6 bombas que ya mencioné previamente. La principal conclusión que se obtuvo aquí es que en el inicio de las líneas de distribución teníamos presiones de 40 a 44 kilopascales, de 70 a 74 kilopascales, y al final de las líneas de distribución disminuían hasta aproximadamente 44 kilopascales, es decir, entre el inicio y el final de las bombas se observaron pérdidas de la presión de vacío de 30%. Esto, por supuesto, tuvo repercusiones en el comportamiento final del asentamiento, como veremos más adelante. En el caso de la membrana hermética, con un periodo de 120 días, esta es la presión promedio. Se observa claramente aquí, las variaciones que tenemos en realidad son aproximadamente de 3 o 4 kilopascales de un extremo a otro de la plataforma del terraplén de prueba. En este tramo, la presión promedio que se ha podido mantener es aproximadamente de 67, 64 kilopascales. Nos queda minutos, doctora. Sí, en cuanto a la presión de poro no me voy a detener en resultados. ¿Qué es lo que se ha observado? Que cuando se agrega material incrementa la presión de poro, cuando se enciende el vacío disminuye la presión de poro, y después cuando se apaga el vacío nuevamente tiende a recuperarse la presión de poro. En esta gráfica aquí no sé si distinguen abatimientos aproximadamente a la profundidad de los drenes verticales para ambos para ambos tramos de prueba, dren-a-dren y con membrana hermética. En cuanto a las placas de asentamiento, para el caso del terraplén dren-a-dren, en un lapso de 6 meses se alcanzaron 2 metros de asentamiento. En los 4 meses que lleva el tramo con membrana ya se alcanzaron 2.45 metros en 4 meses. Algunas conclusiones son que en el tramo dren-a-dren se observó una configuración cóncava al final del funcionamiento del sistema y hundimientos diferenciales de la esquina respecto al centro de la plataforma de prueba que se tendrán que tomar en cuenta en aquellos sitios donde se utilicen estas técnicas. Se observaron también grietas paralelas a los lados del terraplén. Se observó también que las mayores deformaciones se presentan en los estratos con mayores contenidos de agua, que en este caso corresponden a las arcillas, y las deformaciones son mínimas en los materiales limo-arcillosos. Se distinguió también que los desplazamientos laterales por efecto del vacío son más bien en movimiento hacia adentro de la plataforma y no hacia afuera, lo cual ha sido considerado como una gran ventaja para la aplicación de esta técnica, principalmente en la construcción de estructuras que queden contiguas unas con otras. Se distinguió también que el efecto del vacío solamente influye en la longitud de los drenes verticales. Esto se observó cuando se compararon las propiedades de los distintos estratos y justamente las modificaciones se aprecian en la longitud de los drenes. En este caso observamos pesos volumétricos, contenidos de agua y velocidades de onda de cortante. Algunas ventajas y desventajas de estas técnicas son, en el caso de la técnica dren-a-dren, es que el vacío se aplica directamente a los drenes, tiene una fácil detección de fugas, pueden llevarse a cabo reparaciones e interrupciones del sistema y existe cierta experiencia en México. Algunas desventajas son mayores tiempos de instalación, daños en las conexiones, principalmente por las deformaciones que se propician por la propia técnica, y un número elevado de drenes incrementa considerablemente los costos. En el caso de la membrana hermética, las ventajas son que el vacío se genera en toda el área debajo de la membrana, lo cual claramente ha mostrado sus beneficios, y existe una muy buena experiencia en los constructores para llevar a cabo esta técnica. Algunas desventajas que se observaron es riesgo de punzonamiento. Durante el tramo de prueba hubo al día de hoy 2 fugas que se tuvieron.
Requiere una nivelación constante de las bombas, se tiene que estar bajando para poder mantener la presión del vacío, y en áreas extensas requieren que se hagan subdivisiones por la membrana. Además, ha mostrado algunos inconvenientes para colocar instrumentación debajo de la membrana. Como resultado de este monitoreo del estudio de este proyecto, pues se han derivado distintos estudios como artículos, tesis, artículos de congresos, de revistas y una cantidad importante de informes y notas técnicas. Por mi parte sería todo. No sé Muchísimas si gracias, doctora. ¿Alguna pregunta del auditorio?